Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una clase de fenómenos de transporte. Mi nombre es José Carlos Ordóñez Guerra, soy ingeniero químico y en este video hablaré un poco sobre el transporte de energía, los principios básicos de este fenómeno, los distintos mecanismos de transferencia de energía en forma de calor y las leyes que rigen estos mecanismos. En sí, la energía se puede transferir hacia una masa dada o desde esta mediante dos formas: calor y trabajo. En esta oportunidad analizaremos la energía que se transporta en forma de calor por medio de tres mecanismos: conducción, convección y radiación. A grandes rasgos, la conducción es la transferencia de energía de las partículas más energéticas de una sustancia hacia las adyacentes, que vienen a ser las menos energéticas, debido a sus interacciones. La convección se refiere a la transferencia de calor entre una superficie sólida y el fluido adyacente, que debe estar en movimiento. Y la radiación es la energía emitida por la materia en forma de ondas electromagnéticas. Analicemos el siguiente ejemplo, en el cual se pone a hervir agua en un recipiente metálico. En este caso se tienen los tres mecanismos de transferencia de calor en este proceso. Existe radiación emitida desde la fuente de calor, ya sea esta una fogata o una hornilla o una cocina, hacia el recipiente, el cual a su vez en forma de conducción va a transmitir esta energía a todas sus partículas que están con menor carga energética, y estas partículas del sólido transmitirán energía a las partículas del líquido mediante convección, donde las partículas más cercanas al recipiente recibirán la energía y la transmitirán a las demás partículas que no se encuentran próximas a las paredes del recipiente, lo cual generará un movimiento molecular, y este, al cargarse energéticamente, alcanzará el punto de ebullición y las partículas comenzarán a cambiar de estado de líquido a gaseoso, el cual es el fin de este proceso. Todos estos mecanismos tienen leyes que los rigen y a su vez tienen una fuerza impulsora que genera el transporte de energía, la cual vendría a ser la diferencia de temperatura. Sin este diferencial no existe transporte de energía en forma de calor. Vamos a analizar los dos mecanismos más importantes a la hora de resolver ejercicios de transporte de energía, que vendrían a ser la conducción y la convección. La conducción está regida por la ley de Fourier, que analizaremos más adelante, pero primero vamos a entender cómo se da este mecanismo en los distintos estados de la materia. En los sólidos, la conducción se debe a la combinación de las vibraciones de las moléculas y al transporte de energía por parte de sus electrones libres. Este mecanismo clasifica a los materiales debido a su capacidad de conducir el calor. Esta capacidad es conocida como conductividad térmica y los clasifica en tres tipos: conductores, semiconductores y aislantes. Los materiales conductores permiten el movimiento libre de electrones, por lo que el calor se transmite fácilmente. Como ejemplo tenemos los metales, aluminio, cobre, etc. Mientras que los materiales aislantes ponen una resistencia al flujo de calor, haciendo que este proceso de transporte sea más lento. Por ejemplo, la fibra de vidrio, corcho, celulosa. Los semiconductores poseen una conductividad intermedia, dando paso al flujo de calor y a los electrones libres, pero no de una manera completamente libre, sino que oponen cierta resistencia, por lo que el calentamiento del material se da de manera gradual. Generalmente, la conducción se asocia a los sólidos, pero esto no quiere decir que no exista en gases y líquidos, ya que muchos de ellos son usados como aislante térmico o conductores, dependiendo de su conductividad térmica. La manera en que la conducción se da en estos fluidos es mediante las colisiones moleculares y la difusión de sus moléculas. Es decir, al cargarse energéticamente, estas empiezan a moverse y chocan unas con otras, transmitiéndole la energía en forma de calor. La ley de Fourier explica el mecanismo de transferencia de calor por conducción mediante una simple expresión que se puede escribir de diversas maneras. Considerando coordenadas rectangulares, se expresa como el flujo de calor, que es igual al producto de la conductividad térmica, el área de transferencia de calor y el gradiente negativo de temperatura.
Cabe recalcar que en estas coordenadas se puede expresar la ley de Fourier en función de un término conocido como la densidad de flujo de calor, que no es más que la relación entre el flujo de calor dividido por el área. Al resolver ejercicios de fenómenos de transporte, se debe asociar los ejemplos con coordenadas establecidas. Estas son rectangulares, cilíndricas y esféricas. Es importante notar esto, ya que la densidad de flujo de calor solo se puede aplicar para coordenadas rectangulares, debido a que en las otras coordenadas el área es variable en función al radio, por lo que se debe trabajar de manera separada al flujo de calor. Ahora analicemos el transporte de energía por convección y la ley que rige este mecanismo, que es la ley de enfriamiento de Newton. Es importante hacer notar que la convección solamente se da en fluidos en movimiento, entendiéndose por fluido todos los gases y líquidos. Como se puede observar en el esquema, un área sólida le transfiere energía al fluido en movimiento, el cual al recibir esta energía cambia de temperatura. Cabe recalcar que la temperatura no siempre es uniforme, ya que no es la misma en las partículas del fluido, que están más próximas a la fuente de calor, que la temperatura en las partículas más alejadas, aunque esta diferencia se va disminuyendo a lo largo del proceso debido a que las partículas buscan siempre el equilibrio y tienden a la homogeneidad de sus propiedades. Dentro del mecanismo de transferencia de calor por convección se tienen dos formas de transporte, que son la convección forzada y la convección libre o natural. La convección forzada se da cuando el fluido se pone en movimiento debido a una fuerza externa, generalmente mecánica. Esta puede ser, por ejemplo, un ventilador o un agitador, mientras que la convección libre se da debido al movimiento natural de las moléculas que componen un fluido. Esta velocidad a la que se mueven es muy baja, generalmente imperceptible, menor a 1 metro por segundo. Si deseamos que el proceso sea más eficiente en función al tiempo, es más conveniente aplicar una fuerza externa, ya que esto aumentará el valor del coeficiente convectivo de transferencia de calor, por ende el proceso será más rápido. La ley de enfriamiento de Newton define al flujo de transferencia de calor por convección como el producto entre el coeficiente convectivo de transferencia de calor H, el área de transferencia térmica y la diferencia entre la temperatura de la superficie sólida y la del fluido. Al igual que la ley de Fourier, se puede expresar en función a la densidad de flujo de calor. En resumen, los fenómenos de transporte de energía se dan bajo tres mecanismos: conducción, convección y radiación, debido a una fuerza impulsora que es el diferencial de temperatura. Los mecanismos más influyentes en el flujo de calor total de un sistema son la conducción y la convección. La conducción se da generalmente en sólidos, aunque también lo hace en líquidos y gases, y es la ley de Fourier la que explica este fenómeno. Mientras que la convección es exclusiva de los fluidos que están en movimiento, pudiendo este movimiento ser de forma natural o forzada. Es la ley de enfriamiento de Newton la que explica este proceso de transporte. Bueno, espero haberles ayudado con sus dudas respecto al transporte de energía y ahora puedan entenderlo de mejor manera, ya que a pesar de ser un poco complejo, si se enfoca en ejemplos de fácil comprensión, es posible entenderlo a cabalidad. Si desean profundizar un poco más en el mecanismo de transferencia de calor por radiación, que generalmente se omite en los cálculos de fenómenos de transporte, les dejo un link en la descripción del video sobre este mecanismo y sobre la ley de Stefan Boltzmann, que es la que describe este proceso de transporte. Hasta pronto, gracias por acompañarme.